empezar la clase sobre tejido cartilaginoso, histología del tejido cartilaginoso, muchachos. Para empezar, hablando del tejido cartilaginoso, vamos a hablar sobre sus respectivas generalidades. Y en cuanto a las generalidades, vamos a ver que el tejido cartilaginoso es un tejido avascular. A diferencia del hueso, como habíamos visto, que el hueso tiene diferentes canales, diferentes porciones por donde van a correr vasos, etc., el tejido cartilaginoso es completamente avascular, a excepción de sus cubiertas, que ahorita vamos a ver. El tejido cartilaginoso está compuesto tanto por células como por matriz extracelular, al igual que lo que habíamos platicado en tejido óseo. Y estas células pueden ser tanto células condrocíticas o células fibroblásticas. Las células fibroblásticas las vamos a encontrar en menor proporción que las células condrocíticas y solamente las vamos a encontrar en un tipo específico de cartílago. Ahora bien, la matriz extracelular corresponde a más del 95% de la masa de este cartílago, es decir, apenas una pequeña proporción está formado por células, una gran proporción va a estar formado por la matriz extracelular. Y es gracias a esta matriz extracelular que se va a dar la difusión de nutrientes desde la circulación que se va a encontrar en las capas externas de este cartílago y va a poder dirigirse hacia las células. Como es un tejido avascular, no tiene vasos este cartílago que vayan directamente entre las células, los nutrientes pasan por difusión a través de esta matriz extracelular, desde los vasos que se encuentran periféricos, externos. Vamos a tener tres tipos de cartílago según sus diferentes componentes y según sus proporciones: cartílago hialino, cartílago elástico y cartílago fibroso. El cartílago hialino es el prototipo de cartílago. En base a este cartílago hialino se estudian los otros dos. De tal manera que en esta tabla está muy buena, está en el ROS, y van a poder observar las diferencias estructurales entre cartílago hialino, cartílago elástico y cartílago fibroso, como pueden observar ahí. Aquí inclusive les menciona dónde lo pueden ubicar. Por ejemplo, cartílago hialino lo van a encontrar en parte del tejido esquelético fetal para formar eventualmente a los huesos, en las epífisis, en las diartrosis, en los cartílagos costales, como comentaban previamente, en los cartílagos de las cavidades nasales, específicamente, por ejemplo, el tabique nasal, ciertos cartílagos de la laringe, los anillos traqueales, etcétera, etcétera. El cartílago elástico, por sus proporciones precisamente elásticas, tiene que ser más móvil, de tal manera que ustedes lo van a encontrar en el pabellón auricular. Ustedes fíjense en su oreja, lo que conocen como oreja, se llama pabellón o pina auricular. Este es bastante elástico, es bastante móvil. En el conducto auditivo externo, en la trompa de Eustaquio, se llama Eustaquio, y en algunos cartílagos de la laringe, por ejemplo, en la epiglotis. Ahora bien, el cartílago fibroso, como tiene mayor cantidad de fibras, lo van a encontrar precisamente en zonas de mayor tensión, en zonas de compresión. Como es un tejido más fibroso, es evidentemente más fuerte. ¿Dónde lo van a encontrar? Por ejemplo, en los discos intervertebrales, en la sínfisis del pubis, como ya mencionaron, en ciertos discos articulares, en los meniscos de la rodilla, etc. Las funciones son muy diversas. Como ustedes se pueden fijar en el cartílago hialino, es resistente a la compresión, provee cierta amortiguación, etcétera, 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 pero es más fuerte el cartílago fibroso o fibrocartílago, resiste deformación de fuerzas externas, específicamente de los huesos. Y pues bueno, el cartílago elástico provee un sostén muchísimo más flexible que los otros dos. El pericondrio es otra de las características que van a diferenciar a estos cartílagos. El pericondrio es la envoltura del cartílago, formada también por tejido conectivo. Al igual que como lo vimos en el periósteo, es algo sumamente similar. También está formado por dos capas, una capa fibrosa externa y una celular interna. Lo vamos a ver ahorita. Imagínense que es el periósteo del cartílago, solamente que como no es hueso se llama pericondrio. ¿De acuerdo? En este sentido, el cartílago hialino y el cartílago elástico sí tienen pericondrio. El fibrocartílago o cartílago fibroso no tiene esta envoltura de pericondrio. ¿De acuerdo? Otro punto de importancia aquí es que
tanto el cartílago elástico como el fibroso, no tienen capacidad de osificación. El cartílago hialino sí se puede llegar a osificar, evidentemente por osificación endocondral. ¿De acuerdo? Ahora bien, el cartílago se puede osificar inclusive durante la vida postnatal. No solamente hablamos de la osificación en el caso de este cartílago en referencia a la osificación prenatal durante el desarrollo fetal, sino todavía después del nacimiento, estos cartílagos pueden llegar a osificarse. Por ejemplo, ¿cuáles? Si estamos hablando de que este cartílago hialino lo podemos encontrar en el esqueleto respiratorio formando los anillos de la tráquea y de los bronquios, estos se pueden llegar a osificar en un momento dado. Los cartílagos tiroides que tenemos a este nivel, lo que los hombres conocemos como nuestra manzana de Adán, no es el hueso ioides. El hueso ioides se encuentra muchísimo más arriba. Esto que ustedes tocan aquí es el cartílago tiroides, y este cartílago tiroides se puede llegar a osificar con el paso de los años. Evidentemente, en etapas tempranas, esta osificación no se presenta, se va presentando poco a poco durante etapas adultas. ¿De acuerdo? ¿Qué tipos celulares tenemos? Condroblastos y condrocitos, como ya habíamos mencionado, a excepción de que en el cartílago fibroso vamos a encontrar también fibroblastos. Y los componentes de la matriz extracelular también van a variar en cierta medida. Ahorita vamos a ver los componentes de uno por uno, ¿de acuerdo? Hablemos entonces sobre el cartílago hialino. El cartílago hialino vamos a ver que tiene en forma natural un aspecto vítreo, por eso se le llama hialino, del término hialos, que significa vítreo. Inclusive ustedes verán que hay otros elementos con aspecto vítreo en nuestro organismo, y va a tener como células principales a sus condrocitos. ¿Dónde? En lagunas, como en las lagunas que habíamos visto de los osteocitos. A final de cuentas su organización es muy similar, ¿de acuerdo? Estos condrocitos se derivan de células precursoras llamadas condroblastos que secretan la matriz extracelular, que esta matriz extracelular envuelve o rodea a estas mismas células, y cuando están completamente rodeadas de esta matriz extracelular se llamarán condrocitos, que estarán ocupados en una laguna. Vamos a ver que este tipo de cartílago lo tenemos en superficies de fricción. Superficies de fricción como cualquier articulación, y aquí lo podemos observar en esta imagen. Esta imagen, por ejemplo, es de la articulación coxofemoral, es decir, la articulación de la cadera, donde vamos a poder observar que en la cabeza del fémur tenemos precisamente una envoltura de cartílago hialino. Lo mismo sucede con la gran mayoría de sus articulaciones, específicamente las articulaciones móviles. Por ejemplo, en la cabeza del húmero también, ahí van a encontrar que está rodeado de cartílago hialino, etcétera, en muchos otros tipos de articulaciones, ¿de acuerdo? No solamente sirve para proveer una superficie de fricción, para evitar que haya una fricción constante hueso con hueso y por ende un desgaste de los mismos, sino que también va a permitir la lubricación de la articulación. Esto por su relación y su contacto con una estructura que probablemente ya vieron en articulaciones, que es la membrana sinovial, que produce un líquido sinovial o sinovia que se encarga de producir articulación y sostén metabólico a estas regiones. Ahora bien, también permite la distribución de fuerzas a los diferentes huesos precisamente por estas conexiones articulares. La reparación de este tipo de cartílago es muy limitada. Pese a que sí se puede reparar si tiene alguna lesión, y es decir, a producir evidentemente mayor tejido cartilaginoso en respuesta a una lesión, esta reparación es bastante limitada. Conforme el tiempo pasa, la reparación se va haciendo menor. Y conforme la reparación se hace menor, el cartílago hialino tiende a osificarse precisamente. ¿De acuerdo? Ahora bien, este cartílago hialino, su matriz extracelular está compuesto por diferentes elementos a la vez. Aunque ya hablamos que en el tejido cartilaginoso la matriz extracelular representa más del 95% de los componentes de todo el tejido, en este caso, en el cartílago hialino, vamos a ver que está compuesto por muchísimas estructuras. Entre estas estructuras vamos a tener agua,
fibras de colágeno, diferentes proteoglucanos y diferentes proteínas multiadhesivas o glucoproteínas adhesivas. Esta misma ilustración la pueden encontrar ustedes ahí en el ROS y ejemplifica bastante bien los porcentajes de estos elementos. Vamos a ver que el agua representa el principal o la principal sustancia que forma a la matriz extracelular. De un 60 a un 80% de todo el tejido cartilaginoso hialino es agua. Gracias a que este tejido está formado, o esta matriz está formada principalmente por agua, es que se permite la difusión de nutrientes desde los tejidos vasculares externos hacia las células y la fuerza de adaptación al soporte de las estructuras. Gracias a que es un tejido relativamente formado por este elemento, pues va a permitir su modificación según las fuerzas de fricción que tengan los huesos. Entonces el agua corresponde al mayor porcentaje de la estructura de esta matriz extracelular, lo que aporta estas características. Ahora bien, además de agua también va a haber cierto componente de colágeno. Específicamente, fibras de colágeno representan aproximadamente el 15% de los componentes de esta matriz. Y vamos a tener ciertas cantidades de fibras de colágeno muy específicas o que se encuentran en mayor proporción en el tejido cartilaginoso. Colágeno tipo 2, tipo 9, tipo 11 y tipo 6. También tenemos colágeno tipo 1. Pero como estos tipos de colágeno se encuentran en mayor proporción en el tejido cartilaginoso de forma general, a estos tipos de colágeno se les llama colágenos condroespecíficos. ¿De acuerdo? Vamos a tener también ciertas moléculas de proteoglucanos o agrecanos en un aproximadamente 9% que están formados por glucosaminoglucanos, monómeros de proteoglucanos, los famosos agrecanos que ya comentábamos, y otros. Estos proteoglucanos pues evidentemente se van a adherir a las fibras de colágeno gracias a las glucoproteínas adhesivas. ¿Qué glucoproteínas adhesivas tenemos? Ancorina, tenasina, fibronectina, etc. Estas glucoproteínas adhesivas las pueden tomar ustedes como marcadores de referencia para valorar el recambio o la degeneración de cartílago, porque evidentemente si las fibras de colágeno se unen a los proteoglucanos gracias a estas glucoproteínas adhesivas, si hay mayor elevación de estas glucoproteínas adhesivas, esto significa que están saliendo de algún lado del tejido cartilaginoso. ¿Sí? Esto significa que entonces hay degeneración de este tejido cartilaginoso. ¿Se comprende esto? Ahora bien, en esta imagen vamos a poder observar precisamente cómo las fibras de colágeno se unen a los proteoglucanos gracias a proteínas multiadhesivas, como podemos observar ahí, y vamos a poder observar cómo se organizan o cómo se relacionan con los grupos celulares, los condrocitos. Si hablamos específicamente entonces de los condrocitos o del componente celular del cartílago hialino, vamos a ver que los condrocitos los podemos encontrar agrupados o inclusive solos, ¿de acuerdo? Estos condrocitos los vamos a encontrar en grupos isógenos. Cuando los encontremos agrupados como grupos isógenos, vamos a ver que estas son células que se acaban de dividir. Aquí podemos encontrar inclusive en esta imagen una cierta cantidad de grupos isógenos, es decir, son células recién divididas o en mitosis. Ahora bien, también vamos a encontrar a estos condrocitos de forma aislada. ¿Qué significa esto? Conforme los condrocitos se dividen, los mismos condrocitos van generando mayor cantidad de matriz extracelular que poco a poco los van separando a uno del otro, de tal manera que eventualmente forman cierta cantidad de matriz extracelular, como podemos observar en esta región, que separa a estos condrocitos y se van aislando uno del otro, se van separando de su pareja estos condrocitos, ¿de acuerdo? Ahora bien, estos condrocitos también son capaces de secretar metaloproteinasas. Las metaloproteinasas son enzimas que se van a encargar precisamente de generar cierta cantidad de matriz extracelular que contengan alrededor. ¿Para qué? Para poder crear un espacio donde la célula se pueda dividir. ¿Se comprende esto? Ahora bien, vamos a ver que los condrocitos activos, capaces de generar mayor cantidad de matriz extracelular, como en el caso de los condroblastos, son basófilos.
Su citoplasma es muy basófilo. Por ejemplo, aquí pueden observar este que vemos aquí, cómo su citoplasma es basófilo. Aquí también vamos a encontrar un citoplasma muy basófilo. A estas alturas también encontramos citoplasmas basófilos. ¿Qué significa esto? Que están sintetizando proteínas. ¿Qué proteínas? Las de la matriz extracelular. ¿De acuerdo? Y vamos a encontrar que algunos de ellos también van a tener ciertas regiones muy claras dentro de su citoplasma, correspondientes al aparato de Golgi, encargado, ya saben ustedes, de distribuir las proteínas. Si lo vemos en una imagen de microscopio electrónico, vamos a ver que hay muchas cisternas en este retículo endoplasmático rugoso, que estos condrocitos tienen un aparato de Golgi muy prominente y tienen una gran cantidad de gránulos de secreción, de vesículas, de filamentos, de microtúbulos, filamentos de actina, etc. ¿Por qué? Porque estos se encargan de producir el componente proteico de la matriz extracelular. Volvemos a lo mismo. Ahí vamos a poder observar precisamente una imagen de microscopía electrónica de un condrocito. Fíjense en el retículo endoplasmático rugoso, la cantidad de cisternas que contiene. En el aparato de Golgi vamos a poder observar diferentes aparatos de Golgi, como podemos observar ahí. Vean la gran cantidad de gránulos, de vesículas que hay dentro de esta célula, porque es una célula muy activa en la formación de los componentes orgánicos de esta matriz extracelular. Bueno, no componentes orgánicos, porque a final de cuentas no hay inorgánicos en este caso, como en el hueso con la hidroxiapatita de calcio, sino que forma a los componentes proteicos. Ahora bien, lo que preguntaba hace rato, la distribución de la matriz extracelular. La matriz extracelular se puede distribuir en diferentes regiones dentro del tejido cartilaginoso. Aquí se hizo un corte de este cartílago. Entonces aquí se hizo un corte de un tejido cartilaginoso donde podremos observar sus diferentes porciones, sus diferentes profundidades, y aquí podremos encontrar, por ejemplo, fíjense aquí, ¿un qué? Grupo isógeno de condrocitos. Aquí podemos encontrar otro. Aquí los mismos condrocitos en división, etc. Aquí podemos encontrar cierta cantidad de condrocitos aislados. Y vamos a ver que tendremos 3 regiones en este tejido cartilaginoso. Una región llamada matriz capsular o pericelular. Evidentemente, esta región es la que se encuentra alrededor de las mismas células. Si ustedes se fijan, alrededor de las células van a encontrar una tinción muy intensa, muy basófila. ¿Por qué? Porque esta región tiene una alta concentración de proteoglucanos, de hialurano, glucoproteínas y sobre todo colágeno tipo 6, que el colágeno tipo 6 va a fijar a estas células a la misma matriz extracelular, así como colágeno tipo 9. Entonces, la matriz o la sustancia pericelular es la que se encuentra justo alrededor de la célula y tiene una tinción extremadamente intensa. Vamos a tener una matriz territorial. La matriz territorial, como ustedes la pueden observar, tiene una tinción menos intensa que la matriz pericelular. Va a tener colágeno tipo 2 y tipo 9. Y pues precisamente la tinción es poco intensa gracias a que tiene una menor cantidad de los proteoglucanos producidos por estos condrocitos. ¿De acuerdo? Y por último, una matriz interterritorial, que es precisamente la que está entre estas dos. Entonces, la matriz extracelular se organiza en estas 3 regiones: la pericelular o matriz capsular, la territorial y la interterritorial. Ahora bien, ¿dónde vamos a encontrar en nuestro organismo a este tejido cartilaginoso hialino específicamente? Lo vamos a encontrar como parte de la osificación endocondral durante el desarrollo prenatal y durante el desarrollo postnatal en las placas epifisiarias. ¿De acuerdo? Recuerden ustedes que la osificación endocondral es un tipo de osificación que se da a partir de un molde cartilaginoso regularmente en la gran mayoría de nuestros huesos, a excepción de los huesos planos, donde vamos a encontrar que el cartílago se empieza a osificar desde la epífisis, centros primarios de osificación, y posteriormente en los centros secundarios, el centro primario es la diáfisis, mientras que los centros secundarios serán en las epífisis de los huesos largos, por ejemplo. ¿De acuerdo? Ahora bien, aquí vemos una imagen precisamente de un corte histológico de una extremidad de un feto, donde vamos a poder observar todo el tejido cartilaginoso que eventualmente se convertirá en tejido óseo. En el adulto vamos a encontrar que el cartílago hialino se encuentra como un remanente de la osificación de estas articulaciones. Lo vamos a encontrar igualmente en los cartílagos costales.
y lo vamos a encontrar prácticamente en todo el esqueleto cartilaginoso de las vías respiratorias. Eso incluye a los cartílagos nasales que forman el dorso de la nariz, que forman el tabique, que forman el esqueleto también de las vías respiratorias bajas, como son el esqueleto laríngeo. Verán ustedes en anatomía probablemente, y también veremos en histología del tubo respiratorio a los cartílagos tiroides, a los cartílagos cricoides, cartílago cricoides, a los cartílagos de los anillos traqueales, etcétera, etcétera. Y aquí podemos observar un corte histológico de un hueso largo, igualmente de un feto, donde podremos observar a este tejido formado por una cavidad medular, la médula ósea, como podemos observar aquí. Aquí observamos a la epífisis del hueso y entre las epífisis al disco epifisiario, que como ustedes ya lo hablamos previamente en la osificación, habrá de irse expandiendo para darle longitud a estos huesos. Ahora bien, si hablamos de la envoltura del cartílago, esta envoltura que vemos que se llama pericondrio. Al igual que el periósteo, está formado por dos capas, una capa externa o fibrosa formada por tejido conectivo denso y una capa interna o celular que va a tener a las células precursoras de los condrocitos. Este se encuentra ausente en las superficies articulares como tal, ¿de acuerdo? Se encuentra sobre el cartílago hialino, pero no sobre la superficie del hueso. ¿Estamos de acuerdo? Y pues bueno, vamos a ver que forma parte del cartílago articular. El cartílago articular, dejemos un poquito de lado el pericondrio, el cartílago articular tiene de 2 a 5 milímetros de espesor, es decir, el cartílago hialino que ustedes ven en cualquier articulación, en la cabeza del fémur, por ejemplo, en la cabeza del húmero, y va a tener diferentes zonas, llamadas zona superficial o tangencial, zona intermedia o transicional y zona profunda radial, y una zona calcificada. Aquí podemos observar precisamente en una imagen, aquí hablemos del pericondrio. Fíjense cómo el pericondrio es una capa de tejido conectivo formado por una capa fibrosa externa y una capa celular interna. Y por debajo de este pericordio pues vamos a encontrar al cartílago hialino con sus respectivos grupos isógenos o condrocitos aislados. Dejando de lado el cartílago hialino y entrando al tema de cartílago elástico, vamos a ver que el cartílago elástico tiene los mismos componentes que el cartílago hialino. Los mismos, células y matriz extracelular. Y la matriz extracelular está formada prácticamente por los mismos componentes, 60-80% agua, 15% de fibras de colágeno, etcétera, etcétera. Solamente que en el cartílago elástico vamos a encontrar una red densa, muy densa de fibras y de láminas elásticas, lo cual le va a conferir sus propiedades. El cartílago elástico, en esta imagen lo vemos con una tinción llamada resorcina, fusina y orseína, donde vamos a poder observar aquí entre los condrocitos. Fíjense que aquí arriba está el pericondrio y aquí el resto del tejido cartilaginoso fibroso, y entre los condrocitos vamos a ver un montón de fibras, ¿las ven? Corresponden precisamente a las fibras de colágeno y a las fibras elásticas. Estas fibras le otorgan ciertas propiedades a este cartílago, como son propiedades elásticas, propiedades de distensión y de maleabilidad. Es decir, este cartílago puede adoptar muchas formas según las exigencias. Fíjense en el cartílago de supina o de su pabellón auricular o de su oreja, la gran variedad de formas que tiene. Esto precisamente es gracias a que este cartílago es el que forma el esqueleto cartilaginoso de su oreja para la recepción de estímulos sonoros, por ejemplo. Entonces, lo van a encontrar en la oreja como tal, en el conducto auditivo externo, que así es como lo abreviamos, como CAE, en la trompa de Eustaquio, veremos más adelante las funciones de cada una de estas estructuras, y en uno de los cartílagos que forman a la laringe, la epiglotis. Este es diferente al cartílago que se forma en el resto del esqueleto cartilaginoso de la laringe. ¿De acuerdo? Entonces, ya lo veremos, pero podremos ver que la laringe está formada tanto por cartílago hialino como por cartílago elástico, ¿sí? Igualmente tiene pericondrio y no se calcifica, a diferencia del cartílago hialino. Eso es todo con respecto al cartílago elástico. Ahora hablemos sobre cartílago fibroso.
El cartílago fibroso, llamado también fibrocartílago, va a estar dado por una combinación entre los elementos del cartílago hialino y una mayor cantidad de tejido conectivo denso. Vamos a ver aquí que los condrocitos están más dispersos que en el caso del cartílago hialino y los podemos encontrar de forma aislada, como podemos observar ahí, o en hileras. Fíjense cómo se organizan estos, a diferencia de los grupos isógenos del cartílago hialino. Aquí podemos ver cómo se forman en hileras y sus núcleos son relativamente redondos. En este cartílago fibroso vamos a encontrar menor cantidad de matriz extracelular asociada a los condrocitos. Me refiero a la matriz extracelular pericelular. Matriz extracelular pericelular, como ustedes recuerdan, que es una de las formas de organización de la matriz extracelular del cartílago hialino, la que se teñía con mayor fuerza alrededor de estos condrocitos. En este caso hay menor cantidad de esta matriz extracelular. Vamos a ver que algunos de sus núcleos, por ejemplo, este que vemos aquí, son relativamente alargados o aplanados en las regiones fibrosas. ¿Y a esto qué corresponde, perdón? A células fibroblásticas. Recuerden ustedes que los fibroblastos son las principales células del tejido conectivo. Tienen forma de huso, son relativamente aplanadas y se encargan de formar, evidentemente, fibras. ¿De acuerdo? ¿Dónde vamos a encontrar este fibrocartílago? Cartílago fibroso en los discos intervertebrales, así los abreviamos, en la sínfisis del pubis, como ya mencionaron, en la articulación esternoclavicular, vamos a ver que ahí tenemos unos cartílagos entre estos huesos, en la articulación temporomandibular, eso significa articulación temporomandibular, en los meniscos de la rodilla y en ciertas inserciones tendinosas en los huesos. ¿Para qué sirve este fibrocartílago? Para resistir fuerzas de compresión. Es un tejido más fibroso. Evidentemente es un tejido más duro, más fuerte, por lo que es capaz de resistir estas fuerzas de compresión. Por último, la matriz extracelular de este fibrocartílago vamos a ver que se diferencia un poco de las anteriores porque no solamente tiene colágeno tipo 2, tiene colágeno tipo 1 además. La proporción de las fibras de colágeno va a variar dependiendo de la región de la que estemos hablando. Va a haber regiones, es decir, va a haber zonas donde tengamos este fibrocartílago que requieran más colágeno tipo 1, tipo 2. Y vamos a tener otro tipo de sustancias llamadas versicano, que son secretados por los fibroblastos, evidentemente, para formar parte de este fibrocartílago. Con esto damos por terminada esta clase. Por favor, si hay alguna pregunta, no duden en hacerla, ya saben, a través de los grupos de Facebook, en nuestras próximas clases. Y pues seguimos a sus órdenes para cualquier cosa. Muchas gracias.